Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Crees que una conversación cara a cara puede cerrar heridas abiertas? ¿Puede Kerem Bürsin perdonar lo imperdonable? Comenta abajo porque esta historia está dando mucho de qué hablar. Una noche, una mirada intensa y una frase que lo cambió todo. Esta relación no se destruyó sola. Fuiste tú quien la rompió. Estas palabras, dichas con la voz entrecortada, marcaron el momento más tenso del encuentro que muchos creían imposible, el cara a cara entre Kerem Bürsin y alguien que había sido clave en su vida. El escenario no fue una alfombra roja ni un set de grabación. Fue un café discreto en Bebek, a orillas del Bósforo, donde los rumores cobraron vida y las emociones quedaron al desnudo. Todo comenzó con una simple coincidencia, o tal vez no lo fue. Kerem llegó al lugar acompañado de un amigo productor, dispuesto a mantener una reunión de trabajo como tantas otras. Pero cuando entró al salón principal, su expresión cambió al instante. Allí, sentada en la esquina más reservada del local, estaba ella. No diremos su nombre, porque esta historia no necesita más escándalos, pero sí podemos decir que fue alguien que formó parte de su corazón, de sus días felices y también de sus noches más oscuras. Lo que siguió fue inesperado. En lugar de evitarse, como muchos hubieran hecho, ella se levantó, respiró hondo, y caminó hacia él. ¿Podemos hablar 5 minutos?, le preguntó con una voz temblorosa. Kerem dudó. Su mandíbula se tensó, miró al amigo que lo acompañaba, y luego asintió con la cabeza. Fueron al jardín trasero del café. Allí, sin cámaras, sin fans, sin testigos, comenzó la conversación que removería viejas heridas. ¿Alguna vez has dicho algo que no sabías cuánto dolería hasta que viste los ojos del otro llenarse de lágrimas? Eso fue lo que ocurrió cuando ella le dijo, esta relación no murió por falta de amor. Murió porque no supiste cuidarla. Kerem guardó silencio. Sus ojos clavados en el suelo, sus manos entrelazadas, su respiración profunda. Finalmente, respondió, yo di todo lo que tenía, pero tú decidiste rendirte antes de tiempo. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién hirió más? En el amor, muchas veces no hay culpables claros, solo versiones opuestas de una misma historia. Lo cierto es que esta conversación no terminó con abrazos ni reconciliaciones. Pero sí con una verdad dicha sin filtros, con emociones a flor de piel, y con dos personas que, al menos por un instante, se miraron sin máscaras. Lo más impactante vino después. Al salir del lugar, algunos testigos afirman que Kerem susurró una frase al oído de ella antes de marcharse, quizás no era el momento, o quizás nunca lo será, fue un adiós definitivo. O una puerta entreabierta que aún podría volver a abrirse. En redes sociales, los fans están divididos. Algunos apoyan a Kerem por mantenerse firme y expresar su verdad sin gritar, sin escándalos. Otros creen que esta persona, con quien compartió tanto, merecía una segunda oportunidad. ¿Y tú, qué opinas? ¿Se puede reconstruir algo después de tanto daño? Comenta ahora. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta historia nos ha dejado una lección, no siempre las heridas se ven. Algunas solo se sienten cuando el silencio duele más que las palabras. Y en este encuentro, los silencios hablaron más que nunca. Y como si la noche no hubiese sido lo suficientemente intensa, horas después, Kerem compartió una historia en su cuenta de Instagram. Una imagen en blanco y negro de una taza de café vacía, con la frase, a veces, lo que duele no es el final, sino todo lo que no dijimos. En cuestión de minutos, los comentarios se dispararon. ¿Era un mensaje directo? ¿Estaba hablando de ella? ¿O era simplemente una forma de cerrar un capítulo? Lo que más llamó la atención fue que, minutos más tarde, ella también publicó una imagen. Era una foto antigua, claramente tomada en otro tiempo, en la que se veían dos tazas juntas frente al mar. Sin texto, sin ubicación, sin mención. Solo una imagen cargada de nostalgia.
Los fans, expertos en leer entre líneas, no tardaron en conectar ambos mensajes. ¿Casualidad o respuesta velada? Una fuente cercana al círculo de Kerem, que pidió mantenerse en el anonimato, comentó que el actor llevaba días removido emocionalmente. Desde ese encuentro, está más introspectivo. No habla mucho. Lo conozco desde hace años y puedo decirte que cuando él calla, es porque algo le toca muy hondo. Estas palabras han despertado aún más teorías. ¿Kerem está replanteándose todo? ¿Podría haber un giro inesperado? Por otro lado, algunos medios aseguran que la mujer en cuestión ha sido vista en reuniones con guionistas y productores, generando sospechas de que podría regresar a la pantalla chica con un proyecto que, casualmente, involucra a la misma casa productora con la que Kerem ha trabajado en el pasado. ¿Un reencuentro profesional? ¿O una excusa para volver a cruzar caminos? En programas de televisión, la prensa del corazón ya bautizó este suceso como la conversación del Bósforo. Y es que no fue una simple charla. Fue una descarga emocional, un ajuste de cuenta sentimental, un cierre, o tal vez no, de una etapa que marcó a ambos protagonistas. Lo más conmovedor vino de parte de una fan que estuvo presente en el café esa noche. En una publicación viral, escribió: "No escuché todo, pero vi lo suficiente. Vi dos personas con cicatrices. Vi lágrimas contenidas y manos que temblaban. No sé si fue amor, dolor o ambas cosas, pero fue real". ¿Y ahora qué? Las especulaciones continúan. Algunos aseguran que este fue solo el primer paso hacia una reconciliación. Otros, más escépticos, piensan que fue un último adiós. Lo cierto es que cuando dos personas han compartido tanto, el destino no siempre los deja ir tan fácilmente. Mientras tanto, Kerem sigue con sus proyectos, manteniendo una imagen profesional y distante, pero con esa chispa melancólica en la mirada que muchos ya notaron en su última aparición pública. Ella, por su parte, se ha mantenido en silencio, pero dicen que el silencio, cuando es elegido, también es una respuesta. Queridos seguidores, ¿ustedes creen que este tipo de encuentros son necesarios para cerrar ciclos? ¿O solo abren heridas que ya estaban intentando sanar? ¿Debe Kerem mirar hacia adelante o darle una nueva oportunidad al pasado? Coméntalo abajo, queremos leerte. Y no olvides, en el mundo del espectáculo, lo que parece terminado, a veces es solo una pausa. Nos vemos en el próximo video con más exclusivas que no te puedes perder. Dale like, suscríbete y comparte este video si también crees que el amor verdadero nunca desaparece del todo. Hasta aquí este impactante relato, lleno de emociones y verdades sin adornos. Si te conmovió esta historia, no olvides dejar tu comentario, compartir el video y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo video, queridos seguidores.